Buenas tardes, hoy en Política España estamos con un gran amigo, con Juan Rosell Las Tortras, a quien por una casualidad o una sonrisa del destino conocí hace unos años enviándole mi currículum y tuvo la gran gentileza de recibirme aquí en su despacho y le estoy muy agradecido. Tiene toda mi admiración como presidente de los empresarios españoles, de la patronal, presidente de la COE, porque es un hombre que se define por las tres características que yo creo que se tiene que definir todo hombre: la honradez, la honestidad y la integridad. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Pues yo no me acordaba cómo nos habíamos conocido. No sabía si alguien me había enviado tu currículum o fue así por los buenos. Fue así por los buenos. Vale. Te lo hice llegar y tuviste la gentileza. Sí. Yo entonces estaba en Marbella y tuviste la gentileza de recibirme a finales de julio, era que te ibas de vacaciones. Oye, lo que sí que me acuerdo es que el currículum tuviera 5 o 6 páginas. ¿Lo has revisado? Lo he revisado, aquí tengo el nuevo. Vale. Ha pasado a 3. Ah, este es en colores. O sea, había 2 que no eran muy de fiar. Exacto. Juan es ingeniero industrial, es empresario de éxito. En el año 1995 se convierte en presidente de Fomento del Trabajo Nacional, la patronal catalana, y desde el 21 de diciembre del 2010 presidente de la COE. Juan, quería preguntarte, ¿cómo se siente uno honrado y cómo tienes ese honor al presidir al conjunto de los empresarios españoles, bueno, desde la presidencia de la COE? Sí que veo que tengo que ir con mucho cuidado, ¿no? Porque una cosa es representarte a ti mismo y los empresarios, como somos algo aventureros, algo revolucionarios, porque si no fueras revolucionario no serías empresario. Exacto. Un empresario es un creador de ideas, de productos o de servicios, pues muchas veces me tengo que reprimir, ¿no? Porque no me represento a mí mismo, porque si te representas a ti mismo y digamos, si metes la pata, pues la metes punto, raya y final. Pero cuando representas a todos los empresarios españoles, a los miles de pequeñitos, miles de autónomos, miles de empresas pequeñas, muy pocas medianas y poquísimas grandes, has de ir con cuidado, has de medir las palabras, has de ser cauteloso, has de ser prudente, y eso es lo que yo he tratado de hacer durante todos estos años. Prueba de ello es que hace unos meses el presidente Rajoy te entregaba la medalla de oro al mérito del trabajo, a la COE, que tú recogías, y tú recogías como presidente de la COE. Pero prueba de ello es de tu buena presidencia y de tu trabajo al frente de la COE, si no, no se hubiese recibido esa medalla. Yo creo que más bien era como homenaje a los 40 años de la COE. Los 40 años de la COE yo creo que han sido 40 años de provecho pues, para la economía española, para la sociedad española. Recuerda que la COE como agente social está en el preámbulo del artículo 7 de la Constitución. Exacto. Y yo creo que esto es muy importante, yo creo que nos ha funcionado, nos ha ido bien, ha dado estabilidad al país, y cuando vamos por esos mundos de Dios pues, a hablar de sindicatos, de empresas, de organizaciones empresariales, siempre pues, la gente dice el modelo español, un modelo piramidal, un modelo donde COE y CEPIME están arriba de todo como organización y abajo pues, hay 6.000 organizaciones. Exacto. Y eso yo creo que es muy importante porque aquí dentro se puede decir todo, tenemos muchos conflictos, muchas opiniones diversas, pero al final cuando salimos y decimos algo, pues lo decimos todos juntos. Y eso es muy importante, Juan. Eso es básico, pues desde el punto de vista de interlocución, desde el punto de vista de negociación, desde el punto de vista de representatividad, es básico, es imprescindible y ojalá que no lo desmontemos nunca. Exacto, es un modelo que tiene que mantenerse y que tiene que consolidarse, bueno, que ya está consolidado. Está consolidado. Y que digamos que en otros países nos están preguntando, bueno, ¿cómo lo lograsteis hacer esto? Porque yo que sé, pues por ejemplo, pues cuando una vez me llamó el gobierno italiano pues para hablar de la reforma laboral, pues me sentó con las 8 organizaciones que hay en Italia. Inviable. Imposible. Ahora hemos estado hace pocos días pues, en Argentina. Sí, también pues hay varias, ¿no? Es muy difícil, digamos, los únicos que tienen algo parecido a nosotros son los alemanes, que tienen 2 patronales, una patronal de lo económico y otra patronal de lo social, pero bueno, absolutamente coordinadas. Yo creo que esto es muy importante. Es muy importante, Juan. Te quería preguntar cómo valora Juan Rosell la situación macroeconómica de España a fecha de hoy, 19 de abril del 2018. Bueno, pues hemos tenido unos años de crisis brutales. Brutales. Una recesión galopante. Yo creo que hay pocos países que puedan decir negativo lo que hemos pasado nosotros. En 4 o 5 años perdimos 10 puntos de PIB y casi 4 millones de empleos. Y bueno, y esto era pues parecía el fin del mundo, ¿no? Y con un déficit espectacular y con una prima de riesgo subida por los aires. Y en este momento, pues desde el principio del 14, pues parece que estamos saliendo, ¿no? Exacto. Ya hemos recuperado esos 10 puntos de PIB, no hemos recuperado todo el empleo, pero sí que estamos en vía de mejorar el déficit, estamos por debajo del 3 ya,
y habíamos tenido el 11 en el año 2009. Hay que recordarlo, sí. La prima de riesgo pues está hacia abajo, el endeudamiento de familias y sociedades no financieras pues ha bajado casi 50 puntos de PIB, por tanto tenemos unos datos muy positivos, pero con eso no quiere decir que esto se haya acabado, ni mucho menos. Hay que seguir haciendo las reformas, hay que seguir siendo competitivo, hay que ver de que uno de los éxitos de la economía española ha sido que en este momento el 34% del PIB son exportaciones de bienes y servicios, y por esa vía hemos seguido. Por tanto, queda mucho por camino por hacer. Exacto. Hemos ido en la buena dirección y hay que mantenerla y prolongarla. Sí, pero hay que hacerla, seguir la economía española más competitiva, digamos. Exacto. Es lo que importa. Aquí tenemos la ventaja de que otros países han sido menos competitivos que nosotros, han hecho menos reformas que nosotros, Italia, Francia, por ejemplo, pero hay otros que las han hecho y las han hecho mejor que nosotros, como los alemanes. Si ahora mismo tuviésemos sentado delante de nosotros, como muchas veces has tenido, al presidente Rajoy, al ministro Montoro y al nuevo titular de Economía, el señor Escolano, ¿qué política económica les demandarías que aplicásemos desde la COE? Bueno, una cosa es demandar y otra cosa es ponerse en su piel y saber qué es lo que se puede hacer. Yo, por ejemplo, pues con el ministro Montoro, pues, parece como si estuviéramos enfrentados cuando es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque yo siempre digo de que las empresas españolas pagan impuestos. Exacto. Y él me sale y me dice, no, que las empresas españolas grandes no pagan impuestos. Y yo digo, bueno, pues yo me voy a la agencia tributaria y la agencia tributaria no dice eso. La agencia tributaria lo que dice es que en España, por ejemplo, solo el 40% de las empresas tienen base imponible positiva. Y que las que más impuestos pagan y las que en estos momentos tienen bases imponibles positivas son las muy grandes, es decir, las que calculan más de 1.000 millones. Pero bueno, son discusiones dialécticas y discusiones que al final los números lo arreglan todo. Pero yo creo que Montoro ha hecho una cosa muy importante, que es el plan de pagos a proveedores. Exacto. Yo creo que el plan de pagos a proveedores, desde el punto de vista práctico, puso en funcionamiento y dio salvación a muchos pagos sin los cuales muchas empresas, especialmente las más pequeñitas, pues, hubiesen muerto. Y eso yo creo que está en el haber. Es lo más importante que ha hecho Montoro durante todos estos años. Que después puedes subir los impuestos, puede ser antipático una cosa y otra, que tal y que cual. Sí, pero digamos, lo más importante que hizo fue esto. Y eso pues hay que agradecérselo, y yo os lo he dicho por carta, por escrito, de palabra, lo más importante que ha hecho. Lo demás en los que podemos estar y tenemos diferencias de opinión, bueno, pues tenemos diferencias de opinión, pero tampoco son insalables. Exacto. Muy bien, Juan. Y hablando de las empresas, ¿qué demandas tiene la COE en beneficio de sus propias empresas? Bueno, las empresas tienen que seguir haciendo productos buenos, productos competitivos, productos que se vendan aquí y que se vendan fuera, y para eso pues nos quedan potenciar el tema de la formación y de la educación, más I+D, más innovación, menos orgía legislativa, que es lo que tenemos en España, que tristemente. La simplificación administrativa es uno de los temas importantísimos, y además yo creo que estamos perdiendo puntos de PIB cada año, y eso es tremendamente negativo, ¿no? Pero yo creo que, y después la asignatura pendiente, cómo somos capaces de reformar la administración desde el punto de vista local, desde el punto de vista autonómico, desde el punto de vista federal y desde el punto de vista europeo. Y en las cuatro patas hay muchísimas cosas que hacer, y después apostar definitivamente, sin duda alguna, por la digitalización de la economía, y que nos hemos de volver todos digitales, empezando por la administración, y en algunos campos la administración lo está haciendo muy bien, pues, por ejemplo, pues en el campo de la agencia tributaria. Exacto. ¿Alguna vez he escuchado? Bueno, es cierto que en un informe que presentabais, tú y Antonio Garamendi, hace unos meses, decíais que desde el año 1978 se habían firmado acuerdos de traspasos de competencias a las comunidades autónomas, más de 2.000. Y todo esto no ha ido parejo a una reducción, sino todo lo contrario, del personal empleado público de la administración y funcionarial. Y decías que la línea que hay que seguir es reducir el personal funcionario y personal empleado público de la administración pública. ¿Sigues pensando lo mismo? Bueno, no, lo que pasa es que aquí, en un momento dado, en la plena transición, a partir del año 78, dijimos, venga, vamos a traspasar las competencias a las administraciones autonómicas. Bueno, fantástico, maravilloso. Entonces se preguntó, bueno, ¿quién quiere? Y había muchas autonomías pues, que no querían. Primero había muchas que no querían ser autonomía y por no quedarse atrás quisieron ser autonomía. Que querían ser autonomías con unas circunstancias y con unas competencias, y al final parecía que el que no las tenía las competencias trasladadas era el más tonto de la película. Exacto. Y entonces dijeron, venga, pues todo el mundo las quiere.
Al principio pues lo tomaron muy en serio pues, el País Vasco y Cataluña, y durante los primeros años tuvieron grandísimos traspasos de competencia. Cataluña tenía más de 220 competencias traspasadas, pero después se apuntaron todos. La sanidad, la educación, la formación universitaria, absolutamente todo. Y en este momento lo que tenemos es una estructura autonómica y una estructura estatal. Y se dan cosas curiosas como que no somos capaces de comprar pues, los aparatos de sanidad centralizadamente, pues, las 17 autonomías juntas, o muchos temas de contratos, o muchos temas que se podrían hacer perfectamente, y habría economías de escala. Y después que hemos empezado a legislar a nivel autonómico, cuando al final no hay que legislar ni a nivel español, lo que va a venir es Europa. Claro. El otro día me explicaban y me decían, es que os habéis equivocado, porque es que no es a nivel autonómico, dice, porque es que incluso los distritos de las ciudades tienen diferentes opiniones para si se puede poner una terraza en un sitio o en otro. Aquí en Madrid hay 21 distritos, y en según qué distrito vayas, las ordenanzas para hacer las terrazas de una manera u otra son unas u otras. En cuanto a la inspección de sanidad, es una u otra. En fin, es aquello que dices, ¿cómo lo podemos complicar más para ser menos competitivos? Es que eso es absurdo. Aquí yo creo que si viniese un extraterrestre de Marte y les enseñásemos la legislación que tenemos, dirían, están ustedes locos. Bueno, pues realmente es así. Me acabas de recordar al presidente Ronald Reagan, mi referencia. Siempre hablaba de si viniese un extraterrestre y viviese en nuestra administración, cómo se encuentra, porque él siempre hablaba de la administración limitada en beneficio del ciudadano. ¿Pensamos lo mismo? No, es que está clarísimo. La administración ha de ser lo más simple posible. Claro. Y las leyes, lo que no se puede hacer es el impuesto de sociedades. Pero si cada año lo cambiamos, sí. el IRPF hay 55 60 cambios cada año. No hay nadie que lo pueda saber. Tiene que haber no hay nadie que lo pueda conocer. simplicidad normativa. Sí, sería muy fácil, ¿no? Decir, a ver, hacemos el IRPF. En el IRPF no hay nadie en España, salvo los expertos, que sean capaces de rellenar el IRPF. Por tanto, yo haría la asignatura al revés. Les diría al legislativo, hasta que los 350 diputados que hay no sepan rellenar el IRPF, la ley no vale. Un reto que les lanzamos. No tendríamos leyes. No tendríamos ley porque yo creo que no son capaces de hacerlo solo. Por tanto, tenemos que simplificarlo, tenemos que hacerlo más fácil, tenemos que quitar deducciones, tenemos que quitar bonificaciones, tenemos que hacerlo pues, mucho más plano y mucho más fácil y mucho más simple. Pero es fácil de explicar, pero difícil de... Me encanta que todo el mundo se pueda beneficiar de tu sabiduría. No, de mi sabiduría nada, simplemente mucha lectura y muchos días intentando ver las cosas, estudiarlas, pero es la verdad. Pedir información, comparar y ver qué es lo que te puede hacer. Me gusta porque hablas con claridad y con una... Bueno, hay veces que las cosas cuanto más las sabes es más difícil de explicarlas, ¿no? Porque has de saberlas muy bien para poderlas explicar. Pero yo siempre te entiendo perfectamente cada comunicado que haces o cada rueda de prensa. Pues algunos no, por tanto, algunos no. Y quería tocar dos temas contigo. Mira, como catalán que eres y como presidente que has sido durante 15 años de Fomento del Trabajo Nacional, la patronal catalana, y ahora como presidente de la COE, ¿qué piensas del asunto catalán y de la situación empresarial en Cataluña con lo que se está viviendo? Mira, no es un tema solamente empresarial, es a nivel, nivel social. Mira, yo por ejemplo en mi familia estamos partidos al 50%. Fíjate, qué triste. En mi grupo de amigos, 50%. En mi grupo de gente que juega fútbol toda la vida, 50%. En las empresas, 50%. La sociedad está partida. Y ahí hemos llegado. Entonces dices, bueno, ¿podemos convivir tal como estamos? Hombre, difícil. Es difícil. Pero claro, es que si preguntas en el resto de España cuál es la opinión de lo que está pasando en Cataluña, pues todavía lo complicamos más. ¿Por qué? Porque no es 50-50, sino que es 75-25. Y dices, bueno, pues eso hay que ponerlo encima de la mesa, la problemática, hay que ver qué soluciones, no se puede solucionar de un día para otro, esto no es un problema legal, esto es un problema político, esto es un problema social, donde hay que explicar las cosas de otra manera, hay que llegar a acuerdos por mínimos que sean, hay que darnos tiempo al tiempo y, digamos, no sé aquello que el tiempo lo soluciona todo, ¿no? Pero el tiempo con otro marco y de otra manera, pues nos tiene que dar más salida porque la situación actual es que no vamos ni para adelante ni para atrás. Y no podemos ser así porque quien se ve perjudicado es el ciudadano. Bueno, el ciudadano ahora que no tiene gobierno, la vida sigue.
Pero las empresas y las empresas, pues ha habido un aluvión de empresas que se han ido, algunas porque no tenían más remedio, especialmente las financieras, ¿por qué? Porque estaban bajo el paraguas del Banco Central Europeo y no tenían más remedio. Y en el momento en que una empresa pues, empieza a tener problemas con sus clientes y tal y cual, pues tiene que hacer lo que han hecho las entidades financieras. Y después las otras, bueno, pues las otras ha habido de todo, ¿no? Y a mí lo que más me preocupa es la opinión de las multinacionales ubicadas en Cataluña, Exacto. que van a decidir las próximas inversiones, están decidiendo las próximas inversiones, pero no en clave española. Es que si no lo hacen en Cataluña, lo harán en Francia, Exacto, en Italia o en Alemania. Y ese es el problema, porque aquí mucha gente se piensa de que, bueno, no pasa nada, porque la inversión en vez de hacerse en Tarragona o hacerse en Lérida, se hará pues, en Huesca o en Castellón. Pues no. ¿Por qué? Porque las plantas están en Lérida y la planta está en Castellón y la próxima inversión lo que costará en España. Y eso es tremendamente preocupante. Con tu permiso me voy a tomar una licencia política de lanzar un mensaje, y es que yo considero que la solución política pasa por Inés Arrimadas en la presidencia de Cataluña. Pero eso es una opinión personal que me reservo yo. Vale, esto ya tú, como gestor público. Tú eres muy lanzado. Me gusta ser directo y lanzado a veces. Y ya para terminar, quería decir que entre las muchas cosas que me unen con Juan Rosell es que él, además de ingeniero industrial, estudió ciencias políticas. Tiene estudios en ciencias políticas que ha cursado en la Universidad Complutense, algo que me contaste cuando nos conocimos hace ya unos años. Y me contaste también que fuiste promotor, junto a Juan Echevarría, de un partido político, Solidaridad Catalana, que os presentasteis en el año 80 a las elecciones autonómicas. Sí, de alguna manera intentamos copiar lo que hacía muchos años, en 1904, 1905, pues una parte de la sociedad catalana había dicho hemos de ir todos juntos, transversalmente, derecha e izquierda. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a un pacto con España. Y en este partido pues se presentaron en las listas de Solidaridad Catalana gente tan diversa como Cambó y Macià, en la misma lista. Macià se presentó por Borjas Blanca, ¿no? Bueno, y esa era un poco la dinámica. Lo que pasa es que hicimos un partido a prisa y corriendo de 20 días, nos presentamos a las elecciones y no sacamos el 3%. Yo creo que afortunadamente para todos nosotros. La vida os cambió. Sí, ha ido por otros derroteros. Fuimos por otros derroteros y la verdad es que todos los que estábamos allá, pues fue una experiencia importante, una experiencia que duró unos cuantos meses, pero que fue importante. Muy bien, Juan. Y para terminar, ¿qué mensaje desde aquí le lanzarías viendo este panorama político a la sociedad, ya que tú has hecho estudios de políticas, ya no hablando solo de economía como presidente de la COE, sino cómo valora Juan Rosell la situación política que se vive en términos generales en España? La situación política es complicada, digamos, no tenemos mayorías, y al no tener mayorías pues no se puede legislar, eso que hemos dicho antes. Al final es necesario legislar. Es necesario. Poco, pero durante mucho tiempo, ¿no? Aquí en España la situación económica la estamos arreglando, la política está empantanada y después lo que hay un tema es un tema social, ¿no? El tema social es, hay mucha gente que se ha quedado pues, en la cuneta en la crisis y hay que ayudar, pero no hay que ayudar, pero para que se forme la gente, para enseñarles qué es las cosas que hay de hacer, y hay algunos que otros que no hay más remedio pues, que subvencionar, pero yo creo que esto es lo que estamos haciendo y entre todos en este momento pues hay casi 2.500.000 personas que están recibiendo subsidio de paro, hay 15 millones de personas subvencionadas contando pensiones, subsidios y de todo tipo. Entonces claro, esto una cosa es lo que te gustaría hacer y otra cosa es lo que se puede hacer, y en este momento pues yo creo que el Estado social no da más. Por tanto, como no creemos más empresa, como no creemos más PIB, como no creemos más impuestos, que las empresas ganen dinero y empiecen a pagar impuestos de sociedades, pues va a ser muy difícil. Y ese es el mensaje que hay que lanzar a esas fuerzas populistas o anarquistas o antisistema que luchan contra nosotros, contra las empresas. Bueno, lo que pasa es que hay mucha gente que se piensa que el dinero viene por arte de magia. Claro, y no. El dinero es consecuencia del trabajo que se realiza. Del trabajo y del éxito y también del fracaso de muchas empresas. Exacto, en el día a día. Al final dices, ¿de dónde vienen los impuestos? Pues bueno, los impuestos vienen del IRPF, que lo pagan las empresas, del IVA, que es lo que pagamos los ciudadanos y también las empresas, el impuesto de sociedades y los impuestos, el resto de impuestos, digamos que son los impuestos especiales y todos los demás, ¿no? O sea, que hay gran cantidad de impuestos que tenemos por un lado y por otro. Porque el empleo no lo crea el señor Rajoy desde Moncloa, lo crean las empresas, tanto las pequeñas como las grandes, en su día a día. Esto está más claro que
el agua, ¿no? Pero hay gente que parece que no lo quiere ver. Y yo estoy muy preocupado con el panorama político actual, que está un poco a la deriva. Bueno, es un panorama de que antes estábamos acostumbrados a tener 2 grandes partidos y en este momento tenemos 4. Bueno, pues es como las familias, ¿no? Con los hijos únicos siempre nos llevamos muy bien, y yo por eso soy hijo único y no tengo ningún problema. Yo tengo una hermana, somos 4. Hermanos, cuando son 2 es más complicado y cuando son 3 o 4 ya es muchísimo más complicado. Ese es uno de los grandes problemas que tienen en Alemania las empresas familiares en este momento, que son en tercera y cuarta generación y prácticamente pues se están repensando cómo cambiamos la legislación mercantil porque no podemos funcionar. Claro. A mí aparte me preocupa mucho el populismo que quiere llegar a España, los secesionismos, los antisistema. Bueno, esto pasa en todos los sitios. Yo creo que el bloque constitucionalista tiene que frenarlos. Yo no me preocuparía tanto. Yo lo que diría es de que estamos en la situación que estamos, hemos vivido muchos años muy bien, y lo que hay que hacer ahora es un impulso reformista importante. Exacto. Para intentar ubicar al máximo número de gente en ese nuevo proyecto. Exacto. Nos quedamos con esa frase para cerrar esa entrevista. El impulso del nuevo proyecto. Pues muchísimas gracias, Juan. Muy bien. Bueno, quería decir una última cosa que se me olvidaba. Que estuviste en todas las quinielas para ser ministro. No existe la posibilidad de eso. Pues estuviste en todas las quinielas y en la cabeza del presidente para ser ministro de Economía. No existe. Yo espero verte todos lo saben, todos los que están en la política saben que yo no me voy a meter en la política. Pues me gustaría verte como ministro de Economía, como titular de Economía en el próximo ejecutivo que salga de la Yo tengo mucho trabajo en mi empresa, tengo trabajo aquí hasta final de año, sí. Y después a trabajar en mi empresa y en mis empresas. Como empresario de éxito. Y punto. Bueno, intentaremos. Pues gracias, Juan. Muchas gracias por el tiempo y por tu sabiduría. Los he visto